El día de hoy presentaremos el tema sobre el Código Hammurabi, presentado por Greta Excel, Isis Daniela, Prisa Daniela, Margarita Mariel, Emiliano Daniel, Anet Jacqueline y su servidor, Brandon Alejandro. Índice: introducción, antecedentes, justificación, hipótesis de la investigación, objetivo, marco conceptual teórico, conclusión. Introducción. El Código Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia y lo hizo el sexto rey de Babilonia. Se hizo en el año 1750 a.C. Las leyes promulgadas fueron inscritas en una estela de piedra que se encontró en el año 1901 en Persa. El código cuenta con 282 leyes que son enumeradas por el dios Marduk para fomentar el bienestar de la gente. Fue encontrada por el francés Jacques de Morgan en unas excavaciones. El código se puso en exhibición en el Museo del Louvre, en París. Fue traída en abril de 1902, donde se encuentra hasta la fecha. Fue encontrada por el francés Jacques de Morgan en unas excavaciones. Su texto de unas 3.500 líneas en 51 columnas, que se leen de derecha a izquierda, fueron traducidas por el religioso Jean Bison Child en 6 meses. Antecedentes. El Código de Hammurabi fue datado y analizado hacia el año de 1692 a.C., y es uno de los primeros conjuntos de leyes que se han encontrado y uno de los ejemplos mejor conservados de este tipo de documento de la antigua Mesopotamia. El objeto de este es homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi. Justificación. El Código de Hammurabi ha sido la base para la creación de muchos sistemas de justiciar de diferentes países y para la creación de sus leyes. Fue entregado por dios Shamash, dios del sol, al rey Hammurabi para poder gobernar Babilonia, unificándolos, y de esta manera se utilizaban las leyes para regir la vida cotidiana y para castigar a todos aquellos delitos. Hipótesis de la investigación. ¿Qué es el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi es una de las recopilaciones de leyes más primitivas de las que se tiene constancia. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año 1750 a.C. Estipuló el Código de Hammurabi. El código fue estipulado por Hammurabi, mejor conocido como Hammurabi, quien fue el sexto rey de Babilonia y creador del imperio babilónico, por el cual extendió su control sobre Mesopotamia, exponiéndose a las fuerzas próximas. Era un dios local propio de Babilonia, también conocido como Merodach o Marduk. ¿En dónde se creó el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi, el primer código penal y civil de la humanidad. En Mesopotamia, Babilonia, en las culturas del Próximo Oriente Antiguo. ¿En qué año fue creado? El Código de Hammurabi es una de las recopilaciones de leyes. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año de 1750 a.C. y en la actualidad se mantiene en un buen estado de conservación en el Museo del Louvre, París. ¿Cuál fue el motivo de la creación? Fue el primer conjunto de leyes de la historia. Su motivo era transformar legalmente el reino de Hammurabi, dando a todas las partes del reino leyes en las que se podrían favorecer el bienestar entre las personas, entre la lucha constante para imponer la unidad a las tierras de Mesopotamia. Hammurabi, uno de los grandes reyes de la primera dinastía de Babilonia, ocupa el lugar de preferencia. Dioses mencionados: Anum, padre de todos los dioses; Enlil, señor de los cielos y de la tierra; y Marduk, soberano de los hombres y los países, y primogénito de Enki. El culto de Enlil se encuentra documentado a principios del periodo dinástico arcaico, hacia el año 300 a.C. Su origen más probable son las áreas montañosas del norte de Mesopotamia, donde habría tenido un carácter más propio. Fueron escritas 282 leyes. Las leyes más relevantes fueron: si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, aquel hombre jurará, aseguró que no golpea adrede y pagará el médico. Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Fueron escritas en Babilonia, talladas en un bloque de basalto de 2.50 metros de altura por 1.90 de ancho en la base. Fue el primer concepto jurídico de las cuales ni un rey podría cambiar, en cual fue colocado en el templo de Sippar, en el que se colocaron otros ejemplares similares a lo largo y ancho del reino. Es considerado sin lugar a dudas una de las mayores maravillas del mundo que nos ha legado la antigüedad, ya que es uno de los primeros intentos legislativos del ser humano. Estas fueron las opiniones sobre lo que pensamos
de los primeros intentos legislativos del ser humano. El objetivo de este video fue dar a conocer sobre el tema del Código de Hammurabi, ya que es un tema muy interesante e informativo. A continuación se presenta el marco conceptual teórico del Código Hammurabi. Conclusión. En el Código Hammurabi se puede observar que las leyes creadas o los conceptos jurídicos establecidos en él son utilizados hoy en día en todo el mundo, siendo este una base para la creación de los sistemas de justicia en los diferentes países e incluso la creación de las constituciones. Su impacto en la actualidad es el de ser base y ejemplo de los actuales compendios de leyes en el mundo, aunque tiene un lado negativo, que fue el de ser inspiración para la ley del ojo por ojo y diente por diente, que como ya habíamos dicho anteriormente, es aplicada hasta el día en algunos países del Medio Oriente, causando conmoción entre sus habitantes. A pesar de esto, el Código Hammurabi se considera como el más importante de la antigüedad, al ser este tan completo y tener en él tantos conceptos jurídicos y de regularización de la sociedad.